En todos los hogares hay dos elementos comunes en las cenas y comidas de Navidad. Por un lado está que todo el mundo tiene un cuñado que podría arreglar esto de la crisis en 2 tardes, como quien dice. Y además que en todas las casas se comparte brindar con un vino espumoso. Y en el fondo es muy curioso porque en las casas normalmente el resto del año apenas se consume ese tipo de vinos, aunque son fantásticos, incluso yo diría que son mejores casi para el verano, solo por el frescor que tienen las burbujas, que en invierno. Pero bueno, tradicionalmente siempre lo hemos consumido en fechas navideñas en este país. Pero muy poca gente sabe más o menos cómo es el proceso de elaboración de un vino espumoso. El origen de este vino se remonta al siglo XVII, en una región de Francia, la Champaña. Hay un monje benedictino, Don Periñón, desarrolla un poquito más el proceso de elaboración para conseguir envasar esas burbujas, por decirlo así, que se quedasen dentro de la botella. Con la colaboración, según cuentan, de también, digamos, de españoles. Don Periñón tenía esa obsesión de conseguir envasar las estrellas, como decía él en sus libros, y no era capaz, hasta que aparecieron por allí unos peregrinos a los que dio hospedaje y vio que sus cantimploras llevaban un tapón de corcho, no de madera, y vio que podía tener unas capacidades muy buenas para conseguir que no se fuesen las burbujas. Hay mucha gente que a todo lo que tenga burbujas le llama champán, pero realmente los dueños como marca es esa región. Si hablásemos realmente con propiedad, lo que podríamos hablar es de los vinos espumosos por método tradicional, que ahí podríamos meter casi pues, los champanes, los cavas, no solo el cava catalán, porque cava se elabora en otras zonas de España, los espumosos de rueda, todo, digamos, todos ese tipo de elaboraciones entran dentro del método tradicional. Para elaborar el método tradicional, ¿cuál es el primer paso? Pues lógicamente elaborar un vino. Es decir, se lleva la elaboración de un vino blanco, rosado o tinto, se podría hacer con cualquiera de los tres. Normalmente se hace con blancos principalmente porque interesa que sean vinos de baja graduación alcohólica, no por otro motivo, pero se podría elaborar con cualquiera. Bueno, lo primero, se elabora un vino y cuando está, digamos, terminado, que podría ser consumido perfectamente como vino, es cuando se pasa a la parte de la elaboración. Normalmente la parte de elaboración de espumoso como tal se empieza a hacer en primavera. A la llegada de la primavera se puede hacer ya la primera fase del proceso de elaboración de espumoso. Se prepara lo que se llama el licor de tiraje. Se añade a ese vino ya terminado un poquito de azúcar y levadura para que lo que va a hacer la levadura es consumir ese azúcar, desprender carbónico. Y eso, claro, hay que hacerlo en la misma botella, en la que nos llega a nosotros luego a casa. Cuando ya se envasa es cuando empieza a fermentar y se forma la burbuja y como no puede salir el carbónico se va a quedar dentro de la botella. Es la primera fase, la toma de burbuja. Normalmente se hace en una botella tumbada. Yo como no tenía una botella de espumoso ahora mismo en casa, he cogido una botella para que lo entendáis, que es la misma fase. Es decir, cuando ya en cuanto se envasa, se coge la botella y las dejan totalmente tumbadas para que fermente y tome burbuja. Puede pasar vamos a poner 2 o 3 semanas, entonces pasa a la fase de rima, que se llama. Simplemente se guarda y como mínimo para ser un vino, digamos, espumoso de método tradicional, debe pasar 9 meses el vino en esa fase de rima, totalmente tumbado, sin hacer nada más. En esta fase de botella tumbada o rima, el vino va a pasar como mínimo 9 meses en contacto con sus propias lías, dándole aromas y volumen en boca. Puede estar tanto tiempo como la bodega decida. Como mínimo esos 9 meses. Se supone que a más tiempo en crianza sobre lías, mejor producto van a elaborar. Cuando ya se acerca el momento de consumo, muy poquito antes, un mes antes, pasan a lo que se llama la siguiente fase, lo que se solía denominar fase de pupitres. Antes se hacía de esta manera, ahora hay maneras más fáciles de hacer para un volumen más grande, pero para que lo entiendan nos va a valer. Cogían esa botella que tenía las lías aquí todas abajo y poco a poco tenían que irla poniendo hasta llegar a esta posición para que toda esa suciedad se depositase cerca del cuello de la botella. El tapón en esta fase que se suele utilizar era un tapón corona, que se llama, es decir, como el de los botellines de refresco, de cerveza, que guarda muy bien la presión. Poco a poco lo van a ir poniendo en punta. Se suelen colocar una especie de pupitres, que se llama, donde se colocaba la botella y cada 2 o 3 días daban un octavo de vuelta a la botella para simplemente digamos, así, chas, pues esa lía se movía un poco, si no se quedaba un poquito adherida al propio cristal. Y ponen ese pupitre que tiene como unos puntitos un poquito más en punta. Cada día, a los 2 o 3 días, un octavo de vuelta, por eso algunas botellas de espumosos, si os fijáis, en la parte de abajo en el culo tienen una muesca. Es para eso, es para saber en qué punto estaba hoy y dónde debe estar la próxima vez que lo movamos, para no liarse. Entonces, cada día un poquito, un poquito, un poquito, un poquito,
hasta, en más o menos un mes, la botella se debe encontrar en esta posición y todos los turbios del vino, la suciedad, cerca del tapón corona. Cuando ya tienen toda la suciedad en la parte de abajo, junto al tapón corona, pueden pasar a la siguiente fase, el degüelle. Lo que tienen que hacer es coger esa botella, con mucho cuidado, abrirla, tirar esa suciedad hacia afuera y enseguida poner el dedo. Ahora, lógicamente, ya hay también máquinas que hacen ese proceso. Lo que hacen normalmente es congelar el cuello. Los van como por un canal donde hay un líquido refrigerante, el propilenglicol normalmente, entonces al pasar se congela solo el cuello con esa suciedad y pueden manipular mejor las botellas para tirar solo la suciedad. Pero lo que hacen en esencia es eso, es tirar esa suciedad, todos si os dais cuenta en la misma botella donde lo han hecho al principio, y luego ya pueden añadir lo que llaman el licor de expedición. Ese licor de expedición es lo que hace a unos elaborados, a unos espumosos de método tradicional diferente a otros. Puede ser, ese añadido puede ser desde simplemente coger otra botella y completarla, para quedarla hasta arriba, para que todas queden iguales. Puede ser un vino, por ejemplo, un vino dulce, puede ser un vino añejo, que ya está mucho tiempo en barrica, puede ser una mezcla, digamos, secreta, que solo lo conoce la bodega, de todos esos componentes a la vez. Al añadirse el azúcar a veces es lo que nos entra, por lo que entramos a la clasificación típica de los vinos de este método, que no es la misma en cuanto a escala, es decir, en unos es a partir de 3 gramos de azúcar, en otros a partir de 6. No es lo mismo en los métodos tradicional de rueda que en los cavas, que en los champanes o en los prosecos italianos, pero más o menos de menos azúcar a más azúcar, en casi todas se coincide en que es el mismo orden. Primero va Brut Nature, que tiene que tener muy poco azúcar, por no decir nada. Luego va Brut, luego va Extra seco, seco, semiseco y dulce. Esa es la clasificación por azúcar del elaborado por método tradicional, que se comparte en casi todas las zonas vinícolas del mundo. Y ya con ese licor de tiraje añadido se puede poner el tapón. El tapón, cuando se pone, es tan ancho al venir de fábrica, digamos, arriba como abajo. Es decir, el tamaño que tiene la cabeza es el tamaño que tiene todo el tapón. Hay que meterlo a mucha fuerza para que luego no pierda presión. Se pone ese tapón y se le pone el cierre de alambre para sujetarlo y que no se pueda ir con la presión. Lo que nos ayuda a saber si un cava o un elaborado o un espumoso en general, o el que sea, es, digamos, al menos nuevo, porque es una cosa importante, para que no pierda burbuja. Toda esa fase, digamos, lo que decíamos antes, de poner la botella en punto de huelle, se hace cuanto más cerca del consumo, mejor, siempre. Si no, ha ido perdiendo presión y normalmente, por lo tanto, calidad. Si al quitar el tapón pasa mucho tiempo y se queda, digamos, el hongo cerradito, quiere decir que lo que nos han vendido estaba parado en el almacén de hace mucho tiempo. Lo ideal es que la parte de abajo se haga hongo, es decir, recupere posiciones seguidas, sea tan ancho como la cabeza, se haga así y luego otra vez así. Eso quiere decir que estamos bebiendo un producto que se le ha hecho el tiraje hace poco, la expedición hace poco tiempo. En eso consiste básicamente lo que se denomina la elaboración de método tradicional, pero hay otras maneras de elaborarlo, que no son ni mejores ni peores. Hay con otros sistemas de elaboración que son muy buenos, pero a partir de ahí podemos entender los siguientes. Por un lado está lo que se llama el fermentado en botella. En lo que consiste es que se hace todo el proceso método tradicional, pero el vino no está luego en rima, es decir, en botella tumbada, solo está un mes. Pasado un mes ya se pasa a botella en punta y a la fase de degüelle. Eso normalmente viene en la etiqueta. Si pone método tradicional, como mínimo tiene que estar 9 meses en fase de tumbado. Otra manera de elaborarlo es lo que se llama el sistema Gran-Vas. Lo que se hace, todo ese proceso de fermentación se hace en un depósito isobárico grande, donde en el depósito se elabora todo el proceso. Cuando termina esa fermentación, se filtra, se envasa con una embotelladora que sea capaz de embotellar un producto con tanto gas carbónico, que fácil no es, pero bueno, las hay, y se le pone el tapón. A veces hay gente que tiene, por ejemplo, si se elabora, los típicos benjamines se elaboran así, esos típicos packs de 3. Se elabora en un depósito grande y luego se envasa. A veces por eso yo creo que tiene mala fama, pero hay en muchas zonas que se elaboran gran vas fantásticos. Para mi gusto, incluso hay muchos que he probado mejores que muchos elaborados por método tradicional. Que sea ese sistema no quiere decir que sea peor. A veces se le ha atribuido mala fama. Y luego por el otro lado está, pero que no entra en esa gama, y hay gente que lo equivoca, lo que se llama el gasificado. Es decir, que es un producto que simplemente se hace un vino, se ha borboteado de dióxido de carbono, como se hace con los refrescos de cola o las tónicas, y ha tomado burbuja.
que simplemente es eso, se le pone el tapón y ya está. Pero eso simplemente, digamos, es carbónico artificial, por decirlo así, añadido. A los que el gran ahora mismo referente ese tipo de vinos, que se llevan ahora mucho, los frisantes, que se han puesto muy de moda, esos vinos de media graduación alcohólica, que tienen carbónico. La manera de tomar esa burbuja, aunque tienen un poquito de ya naturales, que se le añade el carbónico para que tenga esa sensación tan chispeante. En cuanto al consumo, servicio, maridaje, sabéis que no soy nada amigo de eso. A mí la verdad personalmente me gustan más al principio de las comidas que a los postres, pero bebedlo como os dé la gana, la verdad. Si os gusta al principio, si os gusta al final, si os gusta con las peladillas, si os gusta que haga chimpún y haga ruido, que haga ruido, si os gusta abrirlo despacio, pues lo abrís despacio, da igual, mientras lo bebáis. Entonces pues lo podéis beber como quieras, hay que disfrutar y hay que brindar y pasárselo bien, y ya está. Solo os voy a pedir un consejo muy importante, muy importante. Os pongáis como os pongáis y lo hagáis como lo hagáis, ¿no os habéis dado cuenta que eso de meterle la cucharillita con la botella que queda a medias no tiene ningún sentido? Lo que se llama el licor de... No, no, mejor, no, no es cava, poco a poco, poco a poco. El licor de expedición es... Sí, ha quedado claro que se llama licor de expedición después de 6 veces. ¿Vale? Seco,